Esto me pasó una noche de tormenta hace unos meses, y todavía siento que algo quedó suspendido en el aire, como una gota que no termina de caer. Viví entonces en las afueras de una ciudad pequeña, en un barrio pegado a un monte y a un viejo reservorio que la gente local llama el Espejo, aunque no aparece en los mapas. Era tarde, la lluvia golpeaba fuerte las ventanas, y yo había salido a correr por la senda de tierra para despejar la cabeza después de un día que no terminaba. Cuando volví a casa, empapado y con barro hasta las rodillas, pensé que esa sería la peor parte de la noche. No lo fue. Sentí un frío en la nuca, una sensación animal que me dijo que alguien o algo me observaba desde el borde del bosque. En segundos, escuché un susurro agudo mezclado con el viento. ¿Me ayudas? La voz venía del lado del alambrado, junto al reservorio. No pude evitarlo, me acerqué. Lo que vi no encajaba en ninguna explicación simple, y desde entonces varias otras cosas igual de extrañas comenzaron a suceder. Vivía solo desde que mis padres se mudaron a la ciudad por trabajo. Me llamo Samuel, y en la comunidad todos me conocían por salir a correr a cualquier hora, por cuidar de mi perro Bruno y por ayudar a mi vecina Marta con las compras cuando llovía. Mi infancia transcurrió en una granja, entre barro y gallinas, con mi abuela Rosa contándome historias hasta quedarnos dormidos. Estudié ingeniería y terminé trabajando en mantenimiento de redes, lo que me dio la costumbre de mirar detalles que otros ignoran, como una amarra floja, una puerta que chirría de forma distinta, un rastro de barro que no coincide con el resto. Eso fue importante la noche de la tormenta. Hace 2 años perdí a mi hermano Javier en un accidente de tránsito, y desde entonces la culpa me acompañaba como un ruido constante. Por eso salí a correr, para que el movimiento y el aire me dejaran en paz. Hoy, esa culpa se mezcló con otra emoción, miedo tangible. Mis amigos cercanos eran Luis, que siempre me acompañaba en las salvadas nocturnas, Ana, que trabajaba en la comisaría, Tomás, que tenía una camioneta vieja, y Carla, que tenía una cámara que funcionaba aún de noche. Marcos, un guardaparque del área, solía pasar por el vecindario los fines de semana. Esa red de nombres y voces iba a ser llamada a actuar, a juzgar o a dudar de mí mientras la historia se desenredaba. Mi backstory es simple y a la vez llena de cicatrices. La granja, las historias de Rosa, la muerte de Javier, la mudanza a la periferia, los entrenamientos nocturnos y la costumbre de volver a casa con barra en las zapatillas. Todo eso explica por qué me moví como me moví, por qué abrí la ventana a pesar de la lluvia, por qué llamé primero a Tomás y después a 911 en medio de un temblor que no era solo del viento. No es una excusa, es contexto. He contado esto porque, sin entenderlo, no se entiende el resto. La primera vez que enfrenté algo fuera de lo ordinario fue junto al alambrado del reservorio. Había una luz anaranjada a lo lejos, de un faro de automóvil, y la lluvia hacía que los reflejos se estiraban como dedos sobre el agua. Vi una figura pequeña, empapada, que miraba desde el borde de la maleza. No era un animal porque tenía manos que agarraban el barro y cabeza inclinada como si buscaba algo. Me acerqué y le dije, «Hola, ¿estás bien?», y la figura no respondió de inmediato. Al principio pensé que era alguien desorientado, quizás sin techo. Luego escuché otra voz, una risita apenas audible que no encajaba con la lluvia. La figura se levantó y, en vez de caminar hacia la luz del carro, se metió de nuevo en la sombra y desapareció en una fila de arbustos. Lo único que quedaba era un zapato hundido en la arcilla, sin par. Sentí un nudo en el estómago y las manos me temblaron mientras recogía el zapato. Olía a agua estancada y a pólvora lejana por los relámpagos. Ese primer incidente me dejó con preguntas que no resolvían la mente ni la piel. Llamé a Tomás en cuanto volví a casa, empapado y con una sensación de corazón desbocado. «Tomás, ¿puedes venir?» «¿Qué pasó, Sam?» «Vi a alguien junto al alambrado, en el reservorio. No voy solo a esa hora, te espero con la linterna». Teníamos una conversación corta y tensa de ida y vuelta, donde cada frase era un latido. «¿Trajiste a Bruno?» «No, se asusta con los truenos». «No vayas solo, la senda está traicionera». En total, hubo más de 6 intercambios antes de que él prometiera pasar. Mientras esperaba, pensé en llamar a la policía, pero la línea 911 tardó en responder esa noche por la cantidad de llamadas por árboles caídos. Finalmente marqué, hice el reporte y la operadora Ana me pidió descripción precisa de la persona, del lugar, me preguntó si había heridas visibles y si había más gente en la zona.
Di las coordenadas aproximadas, describí el zapato embarrado, el olor a humedad y la risa que había escuchado. Ana anotó todo, me dio un número de incidente y dijo que enviarían una patrulla cuando pudieran. Esa explicación formal, técnica y fría me dio algo de calma, pero también me dejó la sensación de que la realidad oficial y lo vivido no encajaban. La policía tardó más de lo esperado. En esos minutos de espera, el viento contuvo la respiración y mis sentidos se ampliaron. Escuché ramas crujiendo, el sonido de los neumáticos de un coche lejano, el tic-tac de un reloj en mi cabeza. Más tarde, la tensión escaló en una escena que aún me persigue. Estábamos yo, Tomás y Luis en la vereda, con linternas que cortaban la lluvia. Se oía el crepitar de la maleza, el olor a tierra removida, el sabor metálico del miedo en la boca. Tomás apuntó con la luz y dijo, «Ahí, ¿ves eso?» «No veo nada», respondí. Fue un intercambio de más de 8 frases, cortadas por el temblor de la lluvia y por respiraciones aceleradas. De pronto, del otro lado del alambrado, la figura reapareció de pie, con los pies embarrados, sin zapatos. Alzó la mano como invitándonos a acercar, y su boca hizo una mueca que parecía sonrisa. Esa visión, de un rostro iluminado por un relámpago, dejó grabado en mi memoria el contraste entre el blanco de la piel mojada y la oscuridad de los ojos. Sentí frío hasta los huesos, un frío que no venía de la lluvia, sino de la certeza de que había algo deliberado en esa aparición. Intenté hablar con calma y le dije, «¿Necesitas ayuda?» Ella respondió con una voz aflautada, «Ven, por favor». Y en la respuesta algo se quebró, como si la voz viniera de 2 sitios a la vez. Fue uno de esos momentos que duran segundos, pero que se estiran como si el tiempo se pegara. Mis amigos intentaron razonar, tal vez es una broma, puede ser alguien que necesita un abrigo, pero la sensación de que todo aquello no era casualidad. Aquí es donde les pido que participen. Si hubieran estado en mi lugar, ¿qué harían? Escriban en los comentarios, «Yo vuelvo», si piensan que habrían regresado a ayudar, o «Yo me voy», si creen que habrían salido de ahí sin mirar atrás. Entiendo que la respuesta fácil es llamar a la policía y quedarme, y sí, lo hice, pero quiero saber qué opinan ustedes. Leer sus respuestas me ayuda a entender si la gente reacciona con empatía o con autoprotección en esas situaciones. Además, compartir experiencias puede ser útil para que otros tomen decisiones más seguras. Después de que escriban, sigan leyendo porque lo que sigue explica por qué la decisión que tomé me dejó tan dividido entre orgullo y culpa. La investigación que vino después fue torpe y parcial. La patrulla que envió la comisaría llegó con 2 agentes, el sargento Morales que conocía la zona y la oficial Pérez que apenas llevaba meses en el puesto. Les expliqué los hechos, di detalles precisos sobre la ubicación, la hora, la dirección del viento, la impresión del zapato hundido y la risa. Hice un informe formal donde describí las pruebas visibles y señalé la posibilidad de que alguien estuviera jugando una broma macabra o que hubiera una persona en crisis. La policía registró todo en el sistema, me pidieron que esperara para firmar el acta y dijeron que enviarían más patrullas al día siguiente para revisar el perímetro. En el parte policial quedó anotado el número de incidente y la hora exacta de mi llamada. La explicación técnica fue breve, no hay indicios de delito. Esa frase me dejó en un limbo. Pedí a la oficial Pérez que revisara las grabaciones de cámaras cercanas, que hablaran con Marcos, el guardaparque, y que revisaran el alambrado por posibles cortes. Ellos hicieron algunas comprobaciones, tomaron fotos del zapato y del barro, y me prometieron seguimiento en 48 horas. Esa sección oficial de la noche fue detallada, profesional, y sin embargo, no encontró respuestas que satisfacieran mis preguntas. Un par de días después, la figura volvió a aparecer y la cosa se volvió más personal. Iba corriendo por la senda cuando la vi sentada en la orilla del reservorio, del otro lado del alambrado, mirándome como quien observa una pecera. Tenía el cabello pegado al rostro por la lluvia, el vestido lleno de barro y los ojos fijos en mí. En ese momento ocurrió un momento de tensión que aún describe mi cuerpo cuando lo recuerdo. La figura alzó la mano y gritó algo que sonó como «No te acerques», y luego se rió. El sonido rebotó en mis oídos. El alambrado crujió bajo mis dedos cuando me acerqué, y la textura del metal húmedo pegó en mi piel.
Sentí el olor penetrante del barro mezclado con algo dulce, como si alguien hubiera vertido miel en el agua. Me quedé paralizado por un segundo y mi instinto me dijo que corriera. Hay escenas que requieren diálogo extenso para captar el miedo. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Estás bien? ¿Necesitas que llame a alguien? Fueron varias preguntas que salieron atropelladas, y de la figura salieron respuestas cortas, repetidas, a veces sin sentido. En aquella conversación de ida y vuelta, comprendí que no estaba frente a una persona que buscaba ayuda en sentido común. Esa realización me empujó a buscar corroboración con otros vecinos. Llamé a Marta, a Luis y a Carla. Marta vino con un paraguas rojo, Luis con una linterna potente y Carla con su vieja cámara. Tuvimos una conversación de múltiples voces. ¿La viste bien? Sí, cruzó la ruta y se sentó en la zanja. No deberíamos acercarnos solos. Tomás trae la camioneta por si hay que llevarla a un hospital. Discutimos varias opciones, con al menos 10 intercambios en poco tiempo, cada voz añadiendo un matiz de duda o de urgencia. Decidimos no entrar al monte solos y en su lugar alertar a Marcos el guardaparque al amanecer. Marcos nos dijo que revisaría los caminos en su ronda y que llevaría un botiquín y una manta por si encontraba a alguien en estado de shock. Esa decisión conjunta alivió mi sensación de responsabilidad inmediata, pero la incertidumbre siguió creciendo como una bola que rueda y junta barro a su paso. La siguiente escalada fue más tangible y peligrosa. Una noche, mientras volvía de casa de Luis, noté que el auto andaba raro. Me detuve para ver y encontré una perforación nueva en la lateral del neumático, como si alguien hubiera introducido un objeto punzante con intención. El sonido del metal rasgando la goma me dio náuseas. En total, hubo más de 6 frases en la discusión con Luis, cuando... ¿Cómo puede ser? No parece accidental. Alguien lo hizo a propósito. ¿Tenemos cámaras? No. Se ve que sabían que iba a parar allí. La policía tomó fotos. Un técnico revisó la llanta y dijo algo técnico que recuerdo en palabras simples. Parece sabotaje, marcas de una herramienta, irregularidad en la carcasa. Esa explicación técnica ocupó unas 300 palabras en la pericia y dejó claro que no se trataba de un pinchazo fortuito. Saber que había alguien manipulando cosas para ralentizarnos o asustarnos convirtió el miedo en peligro real y palpable. Esa noche, mientras cambiábamos la rueda ensopada por la lluvia, escuchamos un grito que venía del más allá de un maizal cercano, un sonido agudo que atravesó el aire y congeló la sangre. Llegó el clímax de todo cuando decidí enfrentar la situación en persona. Fui con Tomás, Luis, Carla y Marta al punto donde la figura solía aparecer. Llevábamos linternas, una manta, la cámara de Carla y el número de la comisaría anotado en la mano. La tensión se densó al punto de poder cortarla con los dedos, la humedad en la ropa, el olor de la tierra removida, el silencio entre relámpagos, el crujir de branches al pisarlas. En un momento, la figura emergió del bosque con pasos lentos y medidos. Empezamos un intercambio intenso, con entre 8 y 10 respuestas en cuestión de minutos. ¿Quién eres? Dame algo. No te acerques. ¿Por qué me sigues? No te entiendo. Vete de aquí. ¿Qué quieres? No tengo nada. Finalmente habló, y su voz no tenía la tonalidad de una sola noción. Sus ojos brillaban con una luz que no pude definir, y en el ambiente había un olor a ropa mojada mezclado con algo metálico. Fue en ese instante cuando algo chocó contra el alambrado con un golpe seco, como si alguien tratara de abrirlo desde el otro lado. Carla recordó después el sonido del metal, la sensación táctil del alambrado vibrando bajo sus manos y el sabor acre del miedo en la boca. Tomás intentó razonar y propuso llamar a la policía nuevamente. Hicimos el intento, pero la comunicación fue lenta, y en medio de esa espera, la figura desapareció otra vez, como si se deslizara por entre las sombras. Esa ausencia dejó en nosotros una mezcla de alivio y rabia, una rabia que todavía me acompaña. Después de esos eventos, las consecuencias fueron prácticas y dolorosas. Presenté un nuevo informe en la comisaría, hablé con la oficial Ana y con el sargento Morales, revisaron las grabaciones de seguridad de la ruta principal, hablaron con Marcos el guardaparque que hizo rondas nocturnas y con vecinos como Rosa y Javier que dieron testimonios de ruidos extraños. Con la policía acordamos un patrullaje más frecuente durante las noches de lluvia,
Pedimos a la municipalidad que iluminara mejor la senda y conseguimos que Carla dejara su cámara fija apuntando al alambrado. La pericia técnica sobre el neumático quedó registrada en el informe como posible sabotaje y la policía me dio un número de seguimiento. En 250 palabras expliqué el procedimiento técnico a quien lo pidió. La policía registró la escena, tomó huellas donde fue posible, fotografió la perforación del neumático, selló la evidencia y la envió a la unidad forense para un análisis más profundo. Ese proceso formal me dio una sensación de que algo se movía, pero no trajo respuestas completas. Los momentos de tensión que viví fueron varios y los recuerdo con un detalle casi doloroso. Uno fue cuando encontré el zapato en la arcilla, la textura del barro pegada al cuero, el olor a humedad, el sonido de la lluvia pegando en el techo, la visión del zapato sin par. Otro fue la risa en la lluvia, una risa que parecía humana y al mismo tiempo no, que resonó en mis huesos. Un tercer momento fue el pinchazo deliberado de la rueda, el tacto del caucho dañado, la visión de las marcas, la sensación de que alguien había querido dejarnos varados. Cada una de esas escenas puede describirse en párrafos que ocupan el tiempo suficiente para entender cómo el miedo se fue volviendo costumbre. Ha pasado tiempo desde entonces, y el epílogo merece atención. Un mes después de los incidentes, instalé cámaras adicionales con la ayuda de Carla y Tomás. Revisamos las grabaciones y encontramos tomas borrosas en las que se intuye movimiento entre árboles, sombras que no se comportan como personas cuando caminan. 3 meses después, la municipalidad instaló una luz nueva en la senda, y la patrulla de la noche cambió su horario para cubrir ese tramo. Se abrió un expediente en la comisaría, con número de seguimiento y varias declaraciones firmadas por vecinos, incluidas Marta y Luis, que ofrecieron su testimonio sobre las apariciones y los gritos en la noche. Se programó una reunión comunitaria a la que asistieron Rosa, Marcos y otros vecinos para coordinar horarios de patrulla y activar un grupo de WhatsApp para emergencias. Se realizaron inspecciones técnicas al alambrado y al reservorio y se reforzó la señalización. A los 6 meses, la cámara fija dejó de registrar figuras claramente definidas, pero sí se observaron movimientos erráticos y sonidos que no pudimos explicar. Muchas noches seguí despertando con la impresión de que alguien caminaba fuera de mi ventana. Con los meses aprendí a no ir solo al reservorio. Ahora corro con Luis o con Marta, y Bruno me acompaña atado, y llevo siempre una linterna y el número directo de la comisaría. Carla sigue revisando las grabaciones y a veces me llama para discutir un frame dudoso. Tomás se ofreció a instalar luces adicionales en su camioneta para cuando vayamos a patrullar el área entre amigos. La vida práctica siguió. Arreglé el neumático, pagué la cuenta del taller, cambié algunas rutinas. Lo que no cambió fue la duda que quedó flotando. Sigo sin una explicación completa. La policía no pudo identificar a la figura ni dar un motivo claro. Algunos vecinos sugirieron que podría tratarse de una persona con problemas de salud mental. Otros hablaron de una broma macabra o de rituales que no comprendemos. Hay quienes creen en explicaciones menos prosaicas, y no los culpo por buscar sentido. Yo he aprendido a aceptar la presencia de lo inabarcable. A veces me pregunto si lo más aterrador no es la figura del reservorio, sino la forma en que nuestra mente rellena huecos con historias. A veces me despierto y me parece escuchar una risa al otro lado de la casa, y me recuerdo a mí mismo respirar despacio y comprobar la cerradura 3 veces. Por ahora no puedo decir que todo haya terminado. Planeo volver al lugar con una cámara mejor y con gente de confianza, grabar durante horas, y si encuentro algo sólido publicaré una actualización. Si hay una lección que me dejó esto, es que la seguridad no es cosa de un solo gesto. Es la suma de linternas, de llamadas, de vecinos que se conocen y de no minimizar una sensación que empuja al cuerpo a reaccionar. Si esta historia te generó inquietud, coméntala abajo. Escriban "yo vuelvo" o "yo me voy" y expliquen en una línea por qué. Sus comentarios me ayudan a entender reacciones y a construir una comunidad más segura. Si quieres seguir esta historia y ver las grabaciones que obtengamos en la próxima salida, suscríbete al canal para no perder la actualización y para escuchar más relatos reales que arrojan luz sobre lo que ocurre en las noches de lluvia y en los márgenes de la ciudad. Recuerda que a veces lo más aterrador no es lo que se mueve afuera, sino aquello que dejamos sin resolver dentro de nosotros. Suscríbete si quieres acompañarme en la próxima ronda.